Esta semana vamos a seguir hablando del tema de derivadas. En particular vamos a hablar del tema de las derivadas trigonométricas. Vamos a dar las reglas que se aplican para las derivadas de cada una de las 6 funciones trigonométricas. Y luego vamos a hablar de la regla de la cadena, que me sirve para hallar las derivadas cuando tengo una composición de funciones. Les recomiendo, antes de seguir viendo este video, que tengan a su mano una hoja donde tengo las derivadas que ya vimos la semana pasada, que son la derivada de la potencia, del logaritmo, del exponencial, de la suma, resta, multiplicación, división y así, porque las vamos a utilizar nuevamente en conjunto con estas nuevas derivadas que vamos a estar viendo. Entonces, para que de repente no anden un poco perdidos, les recomiendo tener esas derivadas anotadas y ir anotando de una vez también las derivadas trigonométricas, porque las vamos a ir usando numerosas veces. Entonces, muy bien, primero vamos a dar simplemente cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas y son las siguientes. La derivada de la función seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno es el menos seno de x. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. La derivada de la secante es la secante por la tangente. La derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado. Atención que este cuadrado está por fuera de este menos, es decir, esto va a quedar negativo. No es que este menos se eleva al cuadrado ni nada de eso, sino que queda negativo. Y la derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente. Entonces, de nuevo, anoten esto en una hojita para tenerlas ahí, para irlas aplicando en los mini ejemplos que vamos a ver a continuación en algunos de ellos. Y bueno, también es importante recalcar que en este caso esta x puede representar simplemente x o puede representar también otras funciones. Entonces, por ejemplo, si tuviese la secante al cuadrado de x al cuadrado, aquí iría secante de x al cuadrado, tangente de x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado, que eso tiene que ver con esta cosa que vamos a hablar ahora, que es la regla de la cadena. Ahora, la regla de la cadena me permite hallar derivadas de funciones compuestas, es decir, una función que está dentro de otra función. Entonces, en símbolos sería, si f de x está definido como g compuesta con h de x, la derivada de f es la derivada de g de h de x por la derivada de h de x. De nuevo, no se preocupen mucho si no captan inmediatamente esta simbología. Vamos a ir haciendo varios ejemplos para ver cómo se aplica esto. Pero esencialmente lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a tratar de reconocer las estructuras de la función compuesta. Y en particular queremos ver cuál es la función que es más externa, más global, y luego la más interna. En este caso la más externa es la g de h de x y la más interna es la h. Entonces vamos a ir sacando las derivadas de afuera hacia adentro. Entonces en este caso, como g está afuera, calculo primero la derivada de g y luego como h está adentro, calculo la derivada de h. Y si hubiese acá dentro de h otra función, j por ejemplo, lo que sea, entonces calcularía luego la derivada de j. Y entonces, bueno, esta regla se puede aplicar de manera sucesiva tantas veces como sea necesario, porque de nuevo, en este caso, lo que estoy mostrando acá es una composición doble, pero puedo tener una composición triple, una composición cuádruple, etc. Entonces vamos a empezar con algunos mini ejemplos. Vamos a calcular la derivada de las siguientes funciones. La primera es logaritmo de x todo elevado a la 4. Entonces, acá tengo una composición de funciones, ya que tengo por un lado una potencia, ¿sí? Esto que está elevado a la 4, y por otro lado el logaritmo. Entonces tengo una compuesta de la otra, potencia elevada a la 4 y a su vez tengo el logaritmo. Ahora, si veo esta estructura, veo que la parte más externa, la parte más global, es esta potencia elevada a la 4, ya que todo está elevado a la 4. Y más adentro, o dentro de esa estructura elevada a la 4, tengo el logaritmo de x.
Entonces, como acabo de mencionar previamente, la derivada de esta función vamos a tener que utilizar la regla de la cadena, ya que es una función compuesta. Y entonces derivo primero lo más externo, que en este caso es la potencia 4, y luego lo más interno, que en este caso es el logaritmo. Entonces, teniendo la tablita a la mano sobre las derivadas que vimos anteriormente, tenemos primero que la derivada de la potencia era bajo la potencia, bajo el 4, y le resto 1 al exponente. Entonces esto me va a dar 4 de lo que está adentro, logaritmo de x, elevado a la 4 menos 1, que da 3. Y ahora por la derivada de lo que está adentro, que en este caso lo que está adentro es el logaritmo de x. Bueno, la derivada del logaritmo es 1 entre x. Y, bueno, simplemente lo ordeno colocando como 4 entre x, ¿no? Simplemente lo que hice fue, este 1 entre x lo pasé hacia adelante y me queda 4 entre x. Entonces, de nuevo, tengo que ver cuál es la estructura más externa y cuál es la estructura más interna y voy derivando de afuera hacia adentro. En este caso, lo que está más externo es la potencia 4. Primero la derivo, 4 logaritmo x a la 3. Y luego por la derivada de lo que está adentro, que en este caso es la derivada del logaritmo, que daba 1 entre x. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, la derivada de e a la 2x a la 6. De hecho, si ustedes revisan las tablas que vimos la semana pasada, con respecto a la exponencial, vimos la derivada de la exponencial sola y la derivada de la exponencial cuando el exponente es una función. Y ahí ya estamos aplicando la regla de la cadena, solo que en ese momento no le dimos ese nombre, pero eso es la regla de la cadena, porque tengo una función primero exponencial y luego que está compuesta con algo donde ese exponente es otra función a su vez. Entonces, digamos, esta es la misma que vimos la semana pasada, pero visualizándola en cuanto a regla de la cadena, tengo lo siguiente. Primero, lo más global es la función exponencial. Si tengo e elevada a la algo. Y luego, más internamente, tengo ese exponente que es a su vez otra función. En este caso, 2x a la 6. Entonces, la derivada, ¿cuál va a ser? Primero, la derivada de lo más externo, que es la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma. Y luego, por la derivada de lo que está adentro o del exponente, lo más interno, que es 2x a la 6. Entonces, en este caso, recuerden, si tengo una constante, la dejo ahí. Y aquí tengo la derivada de una potencia. La derivada de una potencia es bajo la potencia, le resto 1 al exponente, tal que esto me da 12, ya que cuando bajo el 6 me queda 6 por 2, 12, y le resto 1 al exponente, 5. Y de paso lo coloco al frente, ¿no? 12x a la 5 por e a la 2x a la 6. Donde, de nuevo, los números, cuando tengo números y letras, los números siempre los vamos a poner adelante. Muy bien, ¿qué pasa si tengo, en este caso, el logaritmo de 3x a la 5? Nuevamente, la estructura más externa es el logaritmo, ya que lo engloba a todo. Y luego, más adentro o internamente, tengo este 3x a la 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que sacar primero la derivada del logaritmo y luego la derivada de 3x a la 5. Bueno, la derivada del logaritmo es 1 entre la función. ¿Sí? Coloco 1 entre todo lo que está acá. 1 entre 3x a la 5. Y luego por la derivada de lo que está adentro, que en este caso es 3x a la 5. Entonces, al igual que antes, bajo el 5 multiplicando, me va a quedar 5 por 3, 15. Y le resto 1 al exponente tal que me queda 4. Y ahora, usualmente en los logaritmos, si tengo polinomios, voy a tener simplificaciones. Entonces, en este caso voy a poder simplificar 15 entre 3 da 5 y x a la 4 entre x a la 5. Bueno, como arriba tengo 4x y abajo tengo 5, se van todas las de arriba y solo sobrevive una de abajo porque hay una más. Tal que esto me da 5 entre x. Un poco choreto el signo igual, pero bueno. Muy bien. Ahora vamos con una que involucre derivadas trigonométricas. Por eso les recomiendo que hayan copiado las derivadas que di al principio de este video para tenerlas a la mano y bueno, ir chequeando las cuentas que voy sacando.
Entonces, aquí nuevamente tengo una composición de función. Tengo, por un lado, el coseno y por otro lado, esta función que se llama 4x. Entonces, la estructura más externa es el coseno. Entonces, primero calculo la derivada del coseno, que es el menos seno. Y de nuevo, cuando calculo la derivada de una función trigonométrica, el argumento se mantiene igual. Entonces, la derivada del coseno de 4x es el menos seno de 4x. Y ahora por la derivada de lo que está adentro. Es decir, la derivada de 4x. De nuevo, tengo un coseno y un 4x adentro. Entonces, primero derivo el coseno que está afuera y luego derivo el 4x que está adentro. Y la derivada de 4x es simplemente 4, ya que recuerden, una constante por una función, saco la constante y me quedaría simplemente la derivada de la función x, que es 1, y 4 por 1 da 4. Y bueno, coloco simplemente menos 4 adelante y listo, ¿no? Y quedaría así. Ahora quiero sacar la derivada de seno de x al cubo. Entonces, en este caso, nuevamente, la estructura más global es la función trigonométrica. Tengo el seno afuera y el x al cubo adentro. Entonces, la derivada va a ser la derivada del seno de x al cubo es el coseno de x al cubo por la derivada de lo que está adentro, que es x al cubo. Bueno, la derivada de lo que está adentro, x al cubo, bajo en una potencia, bajo el 3 y le resto 1 al exponente, tal que me queda 3x a la 2 y los coloco adelante. Muy bien, vamos a ver ahora la derivada de la tangente de menos 8x. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de menos 8x. De nuevo, la derivada de una función trigonométrica mantiene su argumento por la derivada de lo que está dentro, que en este caso es la derivada de menos 8x. Bueno, la derivada de menos 8x, así como la de 4x era 4, la de menos 8x es menos 8. Y bueno, simplemente coloco el menos 8 adelante. Atención acá a dos cosas. Que primero, no es que menos por menos da más, en este caso, porque este menos está dentro del argumento de la función de la secante. Entonces no se van a multiplicar. Y por otro lado, este menos tampoco da positivo por el hecho de que está al cuadrado, porque de nuevo es el argumento de la función. Entonces no es esto así al cuadrado así tan fácil. Entonces mantiene su signo negativo y se queda así. Muy bien, ¿qué pasaría si tengo la función f de x como la secante de 2x a la 5? De nuevo, la estructura más externa es la secante y la estructura más interna es el 2x a la 5. Ahora, la derivada de la secante es la secante por la tangente. De nuevo, manteniendo su argumento. Secante de 2x a la 5, la derivada es secante de 2x a la 5 por tangente de 2x a la 5. Y ahora por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 2x a la 5. Nuevamente es un polinomio, una potencia. Bajo el 5, me va a quedar 5 por 2 que es 10 y le resto 1 al exponente, 10x a la 4 y bueno, lo coloco adelante. ¿Cómo sería si tengo la función la cotangente de e a la x? Nuevamente, la estructura más externa en este caso es la función trigonométrica cotangente y la más interna es la e a la x. Entonces la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado del argumento que tenía, en este caso es e a la x, y luego por la derivada de lo que está dentro. La derivada de e a la x, bueno, es e a la x. Y la coloco así, ¿no? Luego tengo f de x igual al seno del logaritmo de x. La estructura más externa es el seno, la función trigonométrica seno, y la más interna es el logaritmo de x. Entonces voy de afuera hacia adentro. La derivada del seno es el coseno, de nuevo con el mismo argumento, logaritmo de x, por la derivada de el logaritmo de x, que es 1 entre x. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si tengo una función trigonométrica elevada a una potencia? Entonces, cuidado, en este caso, ahora la estructura más externa es la potencia.
ya que todo está elevado a la 7. Entonces, en este caso, la estructura más externa es la potencia 7 y por lo tanto la debo derivar de primero. Entonces, la potencia 7, la derivada de una potencia es bajo el 7 y le resto 1 al exponente. Entonces me queda 7 tangente de x a la 6. Y ahora por la derivada de la tangente. Bueno, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Y entonces me quedaría simplemente así. Entonces, bueno, es importante notar, y eso lo vamos a ver también en los ejemplos más adelante, que si bien es cierto que a veces se pueden hacer mayores simplificaciones a las que yo estoy haciendo, en general no vamos a simplificar demasiado porque lo que nos interesa es ver las derivadas, cómo se calculan y así, ¿no? Porque yo podría de repente simplificar esto un poco, las secante por la tangente, las escribo en términos del seno y coseno y veo si se puede reescribir eso de una manera más compacta, pero no lo vamos a hacer. Entonces simplemente lo dejo así. Muy bien, ¿qué pasa? Fíjense, ahora tengo una composición triple. Aquí tengo una composición doble, tiene una potencia 7 y una tangente de x. Aquí tengo una composición triple, porque tengo una potencia de 9 que está elevando todo a la 9. Por otro lado, la función seno, seno. Y por otro lado, la función interna que es 3x. Por lo tanto, va a tener que sacar las tres derivadas. La derivada de la potencia 9, la derivada del seno y la derivada de 3x. Entonces, de nuevo, reconozco la estructura más externa, que en este caso es la potencia 9. Entonces, eso es lo primero que derivo. 9 seno de 3x a la 8. Y ahora lo multiplico por lo siguiente más interno. Lo siguiente más interno es el seno de 3x. Bueno, calculo la derivada del seno de 3x. La derivada del seno es el coseno de 3x. Y ahora por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es 3x, o sea, la derivada de 3x, que es simplemente 3. Y bueno, junto a estos números, 3 por 9 da 27, y lo dejo así. Acá nuevamente tengo una composición triple. Tengo una potencia de 3, tengo una función trigonométrica y tengo en el argumento otra función. Entonces, nuevamente la estructura más externa es la potencia de 3, es lo primero que derivo. Bajo el 3 y le coloco potencia 2 a todo esto. Entonces eso es 3 coseno de a la x a la 2. Y ahora, por la derivada interna. Bueno, lo siguiente que le sigue después de la potencia 3, que es lo más externo, lo siguiente que le sigue es el coseno. Bueno, la derivada del coseno es el menos seno de e a la x por la derivada interna de e a la x, que es menos e a la x. Y bueno, colocamos aquí el 3 adelante y lo dejamos así, ¿no? Y bueno, lo que hice acá fue que el menos, ¿verdad? Lo coloqué adelante también. O sea, este menos lo pasé para acá y lo dejé así. Muy bien, vamos con otra composición triple. La secante del logaritmo de x al cubo. Lo más externo es la secante, lo intermedio es el logaritmo y lo más interno es x al cubo. Entonces voy a tener que sacar la derivada de la secante, luego la derivada del logaritmo y luego la derivada de x al cubo. Pero vamos por paso. La derivada de la secante es la secante por la tangente. De nuevo, con su mismo argumento. Aunque sea algo gigantesco, bueno, en este caso no es tan gigantesco, créanme. Aunque sea algo grande, esto acá mantiene el mismo argumento. Entonces, la secante del logaritmo de x al cubo, la derivada es la secante por la tangente, donde tienen acá todos el logaritmo de x al cubo. Luego, por la derivada del logaritmo. Bueno, la derivada del logaritmo es 1 entre la función. O sea, 1 entre x a la 3. Y ahora por la derivada de x a la 3. Entonces, de nuevo, si tengo la secante del logaritmo de x al cubo, tengo que derivar la secante, primero, aquí está, secante por tangente, luego el logaritmo, 1 entre la función, aquí está, y luego x al cubo. Bueno, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y acá, nuevamente, en los logaritmos usualmente hay simplificaciones si el argumento acá adentro es un polinomio de x. Y entonces voy a tener, como tengo 3x abajo y 2 arriba,
las dos de arriba se dan con dos de abajo y sobrevive una abajo, tal que me queda 3 entre x, que lo coloco al frente. Entonces, bueno, estos serían algunos mini ejemplos que vamos a ver o que vimos. Y en el próximo video vamos a ver nuevamente composición de funciones y con funciones trigonométricas, pero vamos a ver los casos de suma, resta, multiplicación y división.